Reporte 100. José Fidel Ramírez es expresidente y actual vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Sonora y está con nosotros esta mañana. José Fidel, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, muy bien, Juan Carlos. Gusto estar presente. Sí, ahorita platicábamos aquí, esto ya existe, o sea, sí. Ya existe antes de lo que tomó la decisión la Cámara de Diputados, ya existía. Totalmente, sí, esa posibilidad de que una cuenta que tenga inactiva durante 3 años en cualquier institución bancaria y que pasa a un fondo global, ¿sí? un fondo global que controla el mismo banco, eso ya lo tenemos. Y después de ese periodo de 3 años inactivo y que pasa al fondo global, ahí tiene que guardarse también otros 3 años. Si no hay reclamo por parte del beneficiario original, que en ese periodo de 3 años donde está en el fondo global puede solicitarlo y se le reembolsa, se le reintegra otra vez a sus cuentas bancarias. De lo contrario, si vuelve a pasar otros 3 años en la cuenta global sin reclamo, actualmente la ley contempla que un equivalente a 300 salarios mínimos se deben destinar a la beneficencia pública. Sí. ¿Sí? Lo que están haciendo actualmente, lo que está ya en proceso, ¿no? de su publicación, porque sigue el proceso legislativo, pero ya sabemos. Se aprobó en diputados, va al Senado. Así es. Y seguramente pasará en el Senado y luego ya se publica. Todavía no entra en vigor. Todavía no. Pero lo que los diputados aprobaron fue, entonces. Aprobaron que, cambiaron el monto. Dijeron, van a ser 540 UMAS. Las que, o sea, una cuenta que tenga por lo menos de 540 UMAS, se tendrá que ir a la beneficencia. Cambiaron, ya no son 300 salarios, son 540 UMAS que más o menos dan lo mismo, son como 51,900 pesos. Esa cantidad se tendría que destinar de cada cuenta que está ya inactiva y que ya está en el proceso, digamos, de disponerse ese dinero. Que tiene 6 años sin moverse. Pues. 6 años sin moverse esos 540 UMAS se van a la beneficencia. La diferencia ahora es que el saldo restante se va a ir a la Tesorería de la Federación para repartirse 45% al Sistema de Seguridad Nacional, o sea, el federal, 30% a los estados y 25% Vamos a suponer que una persona falleció, ¿sí? Y tenía $1,000,000 en la cuenta. $1,000,000 en la cuenta. Ningún familiar reclamó ese dinero. El banco no buscó a ningún beneficiario porque a lo mejor no dejó beneficiarios, o si hubo beneficiarios, no lo reclamaron. Entonces pasan los 6 años. Ese $1,000,000, ¿qué pasa ahorita? ¿Qué pasaría con ese $1,000,000 ahorita que si pasa la reforma de la Cámara de Diputados en el Senado, con lo que aprobó la Cámara de Diputados? ¿Qué pasa con ese $1,000,000 de esa persona que falleció? ¿Qué es lo que va a pasar? 51,900 pesos se van a ir a la beneficencia, el resto se va a ir a la Tesorería de la Federación para repartirse a 45% al sistema de seguridad pública federal. Sí. 30% a los estados, 25% a los municipios. $950,000 se van a esos 3 rubros. Se van a ir a esos 3 en ese %. Eso con lo que tomó la decisión la Cámara de Diputados actualmente. ¿Cómo está vigente? Porque todo esto no cambia, falta el Senado. ¿Cómo está vigente? Ahorita, ¿qué pasaría con esos $950,000? ¿Qué pasaría? Se quedan ahí, en reserva. ¿En reserva? En reserva. ¿Por los siglos de los siglos? Ahí se van a quedar, así es. ¿Y quién usa ese dinero? El banco lo sigue usando. O sea, es del banco, se lo queda el banco. Sí, pero el banco en un determinado momento, si apareciera alguien que lo reclamara, sí se lo tendría que devolver. Actualmente ya, si vamos a suponer el caso que tú comentaste, hay alguien que falleció, ni siquiera ha habido alguien que reclame, no sabían a lo mejor parientes o alguien o beneficiarios que había ese dinero. Actualmente, si después al tiempo saben que existía ese depósito, sí lo pueden ir a reclamar a la institución bancaria. ¿Por qué? Porque la institución bancaria sigue controlando ese fondo global, o sea, no se pierde, ahí se queda, nada más que le dirían, pues, una parte ya se fue a beneficencia. Eso es lo que le hubieran dicho. Y la diferencia, pues, la reclamas y es un proceso largo, pero podría recuperarlo. Ahí está una primera gran diferencia. Es que ya no va a haber fondo que pueda recuperar. Sí, a los 6 años se pierde. Se pierde totalmente. Esa es la nota entonces. A los 6 años se pierde. Sí. Si no se reclama. Actualmente, con la ley vigente, pueden pasar 10, 20, 30 años y podrías estar y alguien lo puede reclamar. Así es. Alguien lo puede reclamar, alguien que se dé cuenta, pues, que estaba ese dinero ahí, puede reclamar
el excedente. El excedente, de lo que no se fue a la beneficencia pública. Así es. ¿La beneficencia pública qué es? Beneficencia pública. ¿DIF o algo así? Podría ser DIF, podría ser cualquier otra donataria autorizada, pero que tenga como objeto la beneficencia pública. Entonces, ahí está un primer dato. Primer cambio. El primer cambio, a los 6 años, el dinero que no se mueva se va al gobierno. Parte a la beneficencia pública y la otra parte a la Guardia Nacional, Seguridad Pública, municipios, etcétera, etcétera. Y estados, municipios y estados, etcétera, etcétera. Ese es el primer cambio. A los 6 años. ¿De cuánto dinero estamos hablando ahorita que esté en esta situación? O más bien... Ni siquiera tenemos un dato exacto. Sí, algunos dicen 10 mil millones, otros 20 mil millones. No, otros dicen 75 mil millones, ¿no? Sí, no se sabe el dato. No tenemos el dato exacto. ¿Qué es una cuenta inactiva? Una cuenta inactiva sería una cuenta de depósito que no tiene fecha de vencimiento o que tiene fecha de vencimiento renovable. Sí, al hablar de cuenta de depósito puede ser desde una cuenta de nómina, una cuenta de particular, de empresa, inversión, lo que tú gustes, que en este caso durante 3 años no tenga ningún movimiento, dicen. O sea ni, no retiro, le saquen, ni retiro ni depósito. Que no le saquen ni que no le metan. Las comisiones que se cobran no cuentan como movimiento. ¿sí? Claro. Entonces, en 3 años el banco puede estar cobrando las comisiones de la cuenta y pasados los 3 años va a decir, a pesar de que cobró comisiones, va a decir, esta cuenta es inactiva. O generando rendimientos. Puede generar rendimientos también. También, sí. Sí, pero finalmente cuando pasa esos 3 años que no tiene movimientos de retiro o de depósito, pasa a la inactividad. Y pues seguiría el proceso, ¿no? El proceso actual es pues otros 3 años a la espera de reclamo y si no, pues una parte se va a destinar a la beneficencia. Próximamente la diferencia se iría al gobierno. O sea, a los 6 años ya desaparece y nadie lo puede reclamar. Aquí no entran las AFORES. No, las AFORES afortunadamente no se rigen por esta ley de instituciones de crédito, están regidas por la ley pues básicamente del sistema de ahorro para el retiro, es la que les da vida y es la que les da funcionamiento. Sí, entonces por ese lado las AFORES están todavía, todavía, no podemos asegurar que en el futuro no lo estuvieran, pero de entrada están protegidas por esa ley. Sí, es decir, porque puede haber personas que cotizaron a las AFORES durante un periodo y pues pueden pasar 6 años, 7 años sin cotizar y que no se mueva esa cuenta de Afore. Sí. Eso no se va a la beneficencia. No se tiene que ir a la beneficencia. Porque es otra cosa. Entonces las AFORES no se mueven. Las AFORES no se mueven. Y ha sido una de las preguntas más recurrentes, ¿no? Porque las personas pasa mucho eso, dicen, oye, si yo ya dejé de tener la relación laboral que obligaba a mi patrón a estar haciendo un depósito a mi cuenta de Afore, o si yo también lo hacía en lo particular, pues ¿qué pasa si yo ya estoy inactivo? Y bueno, pues de entrada pueden pasar más de 3 años, no se va a la cuenta global. Sí. A ver, tengo dudas de la audiencia aquí que se plantea. Lo de las Afores ya quedó claro. Buen día. En los bancos, cuando haces una inversión, no te dan un comprobante para que tus beneficiarios puedan retirar el dinero en caso de fallecimiento. Yo tengo una inversión en Banamex y a mi esposa que tiene una inversión en Bancomer tampoco le dieron un comprobante. Raro, ¿verdad? Pero bueno, eso se comunica, ¿no? De hecho, está en el contrato. Sí. En el contrato de apertura de las cuentas, ahí es donde se destina el beneficiario, incluso se puede cambiar, y si lo cambias, sí te dan un comprobante, pero en el contrato de apertura de la cuenta. Sí, ahí pones uno. Ahí va el nombre. Sí, cuando abres una cuenta de nómina también pones un beneficiario. Forzosamente, sí. El banco, si la persona desaparece, el banco no te va a buscar, o sea, si la persona muere, no te va a buscar el banco, ¿no? Ya es una responsabilidad del cuentaviente comunicarle a sus beneficiarios o a su beneficiario, decirle, bueno, si a mí me pasa algo, pues tú eres beneficiario de esa cuenta. El banco cuando se cumplen los primeros 3 años, que no hay movimiento, busca al cliente, le dice... Notifica. Oye, si no le mueves, esto se va al fondo. De hecho, sí, tiene que notificar, tiene un periodo de 90 días antes de que se cumplan los 3 años, va a notificar al domicilio que haya dejado en la cuenta. Claro. Sí, ese es el otro detalle, ¿no? Que si cambiamos de domicilio y no fuimos al banco a hacer el cambio, el banco va a decir, bueno, está por cumplirse la inactividad, te va a ¿cómo se llama? A notificar por escrito para decirte que tienes una cuenta que puede caer en inactividad y se va a ir a un fondo global. Incluso algunos bancos también buscan por teléfono también
al teléfono que dejaste de contacto o al correo electrónico también. Yo he visto que lo han realizado eso, ¿no? Básicamente, y aún así hay personas que pues lo han ido, ¿verdad? Y se va la cuenta inactiva. Te digo, finalmente lo recuperan, ¿no? Esa ha sido la constante, ¿no? Que sí lo han recuperado. Y ha pasado con empresas, no nada más con una persona física que tenga un ahorro personal. Hay empresas que también, derivados e incluso antes de la pandemia y post-pandemia, que han estado inactivos y que están incurriendo en estas situaciones de los 3 años de inactividad. Sí. Pero sí se les busca. Sí se les busca y si no lo atiendes, obviamente, pues sigue el proceso, ¿verdad? Sí, exactamente. Y al 6º año, entonces ese dinero se va al gobierno y a la beneficencia pública. Así es. Ahora, tengo un chorro de preguntas, José Fidel Ramírez, pero todas coinciden en el tema de qué es una cuenta inactiva, porque me preguntan una cuenta que está recibiendo una pensión cada mes y que no se mueve y que se está juntando, pues está recibiendo una pensión, ahí se está acumulando. Ahí sí pero tiene movimiento porque tiene depósito. Sí, básicamente depósito. Tendríamos que esperar que no tenga ni depósitos ni retiros. O Sí. sea, nada, que se muera, nada. Pues. Así es, que hay muchas. Hay gente también que tiene cuentas como reservas personales donde dice, voy a dejar un dinero aquí y no le vuelve a mover, ¿sí? Y cae en la inactividad. Pero involuntariamente. Aguas, ¿verdad? Con eso, ¿no? Entonces, aguas con eso. Personas que guardan un dinero que no mueven durante mucho tiempo, ahí se les puede. Hay que depositar una cantidad, aunque sea mínima, una vez al año, 50 pesos, algo así, pues ya va a haber actividad. O sea, es curioso, pero romperías ese plazo, ¿sí? Si haces un depósito de $1, 50, lo que gustes, eso ya significa depósito, y hay un movimiento, rompiste la inactividad. Ojo, entonces, personas que tengan cuentas de ahorro, que esconden o resguardan un dinero ahí para no moverlo. Hacen su reserva personal. Que le metan ahí o le saquen, pues, así es, $1, $2, $10, y ya el periodo de actividad se renueva, pues. Exactamente. O sea, es fácil romper esa situación o ese supuesto de la inactividad, es fácil romperlo. Sí, ahora nos preguntan cuándo entra en vigor esto. Bueno, ahorita ya existe lo que dice José Fidel. Hasta que se publique en el diario oficial. Exactamente. Falta el Senado y falta que se publique en el diario oficial. Y que en el diario oficial nos diga cuándo va a entrar en vigor, porque puede entrar el mismo día, al día siguiente o en un plazo específico. Sí, y esto aplicaría ya para el dinero que está en esta circunstancia. Así de 6 años de inactividad. Sí, también los transitorios contemplan que va a haber un periodo de 180 días para que se generen las reglas y los acuerdos, pero básicamente ya serían candidatos a que pueda aplicarse de esa manera. Una pregunta interesante, ¿una consulta de saldo cuenta como movimiento? No cuenta. Cuando estamos hablando de cuentas de depósito, tenemos que hablar de depósitos o retiros. Eso es lo que mantendría activo. Consultar saldos no es un movimiento. Sí, entonces hay que ponerle ahí y quitarle. Exacto. Pues en la banca electrónica tan fácil, ¿verdad? La verdad sí, bueno, ya hay otros que puedes depositar hasta en tiendas de conveniencia, ¿no? Entonces no es tan complicado. Ahora hasta lo puedes poner hasta automático, ¿no? Quítale y ponle a tu de hecho sí, ¿sí? De hecho sí, ya se programa. Domiciliar cosas. Domiciliar cosas y finalmente generar esa actividad, ¿no? Sí. Sí, pero sí. Muy bien, José Fidel Ramírez, gracias por explicarnos los alcances de esta discusión que todavía está en la Cámara, va al Senado y luego pues se va a publicar, seguramente va a pasar esto que ya existe y que se modifica en el plazo. La nota es que a los 6 años, si no hay reclamo, se perdió ese dinero. Se perdió, totalmente. Se perdió ese dinero. Pues muchas gracias. Gracias, José Fidel Ramírez, muchas gracias, como siempre. ¿Un teléfono por si tienen alguna duda? Porque mi teléfono es 6621-119350, mi correo electrónico a su disposición, joseframírez@gmail.com. Gracias, José Fidel, como siempre. Gracias a usted. Reporte 100.